Canto más fuerte.
decirles que Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido tan fiel que quiero mencionar este verso tan precioso de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Ese es nuestro Dios, esas son las promesas. Así que en esta hora vamos a darle a Dios de tanta bendición que Él nos ha dado en tiempos difíciles que estamos viviendo. Lo podemos hacer a través de la aplicación Venmo o a través del P.O. Box de la iglesia. Así que yo le invito a que honremos a nuestro Dios porque Dios nos ha bendecido de una manera muy especial. Quiero invitarles a que después de esto vamos a gozarnos a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Iglesia, muy buenas tardes. Nuevamente venimos ante ustedes para traerles el estudio de la palabra de Dios. Recuerden, estamos estudiando el libro de los jueces y en esta noche estaremos hablando de 3 jueces. En primer lugar de Otoniel, luego estaremos hablando de Jaol y el último sería Sangar. Entonces vamos a comenzar
Y para esto, iglesia, vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que nos guíe y nos enseñe su voluntad mientras estemos estudiando su palabra, para que sea de provecho y de edificación para nuestras vidas. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús y vengo delante de tu presencia rogándote, Señor, que bendigas a todos mis hermanos que están en sintonía de este programa. Yo te pido que la bendición de lo alto venga sobre sus vidas, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Amén. Así, iglesia, vamos a comenzar con el estudio del libro de los jueces. Y como dije previamente en la lección pasada, que el libro de los jueces tiene 13 jueces, todo el libro, pero si incluimos a Samuel serían 14 jueces. Y en realidad los 14 jueces serían si incluimos a Samuel, y en este caso sería un periodo de 325 años. Y incluimos a Samuel porque Samuel fue el último juez de Israel. Entonces, nuevamente, 13 jueces en el libro de los jueces y uno más que sería el último previo al primer juez, al primer rey de Israel llamado Saúl. Entonces, iglesia, vamos a estar hablando de los primeros 3 jueces que nos menciona este libro. Y algo más que quisiera hacer mención es que este libro de los jueces nos muestra una parte muy oscura del pueblo de Israel, porque lamentablemente después de que murió Josué y todos los ancianos que amaban a Josué y amaban a Dios con todo su corazón, el pueblo vivió bajo el temor de Dios, pero después se levantó una generación, y específicamente dice el libro de jueces, una generación que no conocía a Dios. Pero veamos el capítulo 3 del libro de los jueces, y aquí es donde vamos a estar deteniéndonos. Y el versículo 7 habla del primer juez de Israel, que se llama Otoniel. Y déjenme leerle para que estemos al tanto de esta situación. El versículo 7 del capítulo 3 de Josué, de Jueces, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y lo vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y luego el versículo 10 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años. Y luego dice, al finalizar el versículo 11, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces podemos ver el primer juez de Israel, que fue el sobrino de Caleb, era hijo de Kenaz. Kenaz era el hermano menor de Caleb. Y este hombre, por cierto, un siervo de Dios, él fue movido por el Señor, fue movido para guiar a Israel y para poder libertar y ser, por así decirlo, el gran líder que tomaría parte como el primer juez del libro de los jueces, Otoniel, el hermano, o mejor dicho, el sobrino de Caleb. Entonces, iglesia, podemos ver en esta tarde que Otoniel de por sí ya era un guerrero que había sido usado por los otros líderes como un conquistador. De hecho, ayudó a su tío Caleb
para conquistar la tierra que le tocaba a él cuando Dios se la había prometido, allá en el capítulo 14 del libro de Números. ¿Se recuerdan cuando estuvimos hablando que los 2 espías fueron a explorar la tierra prometida, y esa exploración duró 40 días? Y cuando regresó Caleb, él trajo buenas noticias, y de hecho venía con ánimo para ir a conquistar la tierra, y sobre todo era un hombre de fe, porque dijo después de esa exploración que fueran a conquistar la tierra, porque Jehová les iba a dar la victoria. No dijeron la misma noticia los otros exploradores, pues se pusieron en contra de la voluntad de Dios y entraron en temor y en desánimo, y ese mismo desánimo lo comunicaron al pueblo, y lamentablemente el pueblo de Israel entró en pecado, en la duda, y entraron en gran lamento y también murmuración contra Israel y los líderes. Pero no fue así. Caleb fue un gran hombre de Dios, y de hecho Dios le dio esa tierra que él había pedido, que era Hebrón. Y este sobrino de él, Otoniel, le ayudó en esta conquista y fue uno de sus grandes líderes en la conquista de Hebrón y las ciudades que eran circunvecinas, que le iban a tocar como herencia a Hebrón, a Caleb, porque el Señor le dijo a Caleb, por cuanto él había levantado en alto su nombre y por cuanto él había sido un hombre valiente entre los exploradores que fueron a explorar la tierra juntamente con Josué, todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de él. Entonces ya vemos en acción al sobrino de Caleb, o sea, Otoniel, y vemos que en primer lugar en el versículo 7 se nos dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces, algo que podemos notar aquí, y esto lo vamos a estar viendo a través del libro de los jueces, que el pueblo de Israel se rebela contra Dios, entra en desobediencia, entran en idolatría, y viene el castigo de Dios, viene el juicio de Dios sobre ellos, y luego ellos claman arrepentidos, pidiéndole misericordia a Dios, y enseguida, en cuarto lugar, lo que sucede es que el Señor se compadece y levanta jueces, o sea, libertadores o líderes, para que los ayuden a salir adelante en esos problemas en que ellos estaban metidos. Entonces, en este caso, vemos exactamente lo que acabo de decir, que en el versículo 7 dice que los hijos de Israel cayeron en pecado, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. En otras palabras, podemos ver de que estas imágenes, ídolos de los cananeos, siempre sirvieron de tropiezo a Israel. Debemos de entender, iglesia, que el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta. Eso quiere decir que creían solamente en un Dios. Pero los pueblos que estaban alrededor de ellos, pueblos circunvecinos, eran politeístas, o sea, pueblos que creían en muchos dioses. Pero el capítulo 3 de Jueces, que es el libro que estamos estudiando en esta tarde, nos dice claramente en el versículo 7 que el pueblo de Israel cayó en pecado, fallaron ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales y a otros ídolos. Y entonces el juicio de Dios se encendió contra Israel y fueron entregados en manos de Cusán Risataim, que era el rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim por 8 años. Imagínense 8 años estar bajo el yugo del rey de Mesopotamia, y el pueblo de Israel sentía esa carga grande, sentía el yugo que ese rey había puesto sobre ellos. Y debemos de entender, como dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Hebreos, que el Señor castiga
a aquellos que aman. Debemos de entender que Israel era el pueblo de Dios, era el pueblo elegido del Señor, y por lo tanto Israel tenía que ser sometido al castigo, tenía que ser sometido a la disciplina para que ellos aprendieran a temer solamente a su Dios. Y en este caso vemos a Israel en la idolatría, en el pecado, y luego vemos en el castigo que venía como, digamos, un pago por lo malo que ellos estaban haciendo. Siempre que el hombre entra en pecado, el hombre entra en una situación adversa contra Dios, en desobediencia contra el Rey de Reyes, contra el Creador divino. Entonces el hombre entra en lo que se puede decir en el juicio de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muchas veces cuando hablamos del castigo debemos de entender también que el castigo es algo que nosotros mismos nos buscamos. Si alguien anda, digamos, hablando de una manera civil, de una manera terrenal, el que roba es disciplinado por las autoridades, es puesto en la cárcel y realmente, pues, para eso están las leyes, para disciplinar a aquellos que están quebrantando las leyes de la nación. Y en este caso, en lo espiritual, viene sucediendo exactamente lo mismo. Si somos hijos de Dios, si somos pueblo de Dios y entramos en desobediencia, el castigo es inminente y va a venir sobre cada uno de aquellos que se apartan y se alejan del camino del Señor. Y en este caso, Israel era lo que había sucedido, lo que había cometido, pecado, idolatría ante la presencia del Señor. El capítulo 20 de Éxodo, cuando el Señor nos da los 10 mandamientos, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellos. Entonces habla de no adorar ni de inclinarse ante dioses ajenos, y lamentablemente estos eran dioses hechos por manos de hombres. Y lamentablemente las naciones cananeas les adoraban y les pedían como que si fueran dioses, y se sometían a rituales pecaminosos, a rituales que eran verdaderamente una abominación delante de la presencia del Señor. Entonces lamentablemente Israel entra en ese tipo de desobediencia, y el versículo 8 dice que el juicio de Dios o la ira de Dios se enciende contra ellos. Entonces, el verso 9 dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Podemos ver la misericordia del Señor, que cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo reconoce su falta, cuando el pueblo reconoce su pecado y clama a Dios, el Señor va a tener misericordia. Como dice el Salmo 51, después de que David había fallado, había pecado, viene delante de la presencia de Dios, y David dice unas palabras muy significantes aquí en este hermoso Salmo: que al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Eso nos da a entender que no importa tu falta, no importa tu pecado, si tú te arrepientes, si tú le pides perdón al Señor, si tú te sometes nuevamente a la voluntad de Dios, clamándole con todo tu corazón, Él va a tener misericordia de ti. La palabra de Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y apártese, y Jehová tendrá de él misericordia, y él será amplio en perdonar. Entonces, lo que podemos ver en la palabra del Señor, que Dios es misericordioso, y esos son, y ese es, mejor dicho, uno de los atributos morales de Dios. Dios es misericordioso. Así como Dios es amor, Dios también es misericordioso. Y la misericordia es el acto de perdonar, el acto de dar otra oportunidad, el acto de ayudar a esa persona que cayó, el acto de decirle: te voy a dar otra oportunidad más. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que cuando tú te humillas y le pides perdón con todo tu corazón,
Él te va a perdonar. Y la palabra del Señor dice que cuando Dios perdona, Dios también olvida. Y Él va a tirar nuestros pecados en lo más profundo de la mar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Miqueas dice esas palabras, que Él volverá y tendrá misericordia a nosotros y arrojará nuestros pecados a lo profundo de la mar. Y no estoy hablando de ningún mar, por así decirlo, geográficamente físico, sino del mar del olvido. Es una palabra retórica que está comparando el mar y las profundidades del mar como el olvido que Dios tiene a aquellos que se arrepienten. Olvida, perdona y tiene misericordia de todos aquellos que se humillan delante de Él. Y en este caso vemos a un Israel humillado, arrepentido, y la palabra del Señor dice que clamaron a Dios, clamaron al único Dios verdadero, recordaron la misericordia de Dios y clamaron a Él, recordando de que Él era el Dios de sus padres, o sea, de sus antepasados. Y al clamar a Dios, el Señor en su misericordia levanta un libertador a los hijos de Israel, el cual los libera. Y esto es a Otoniel, el hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces se levanta este siervo de Dios. El Señor pone en su corazón, el Espíritu de Dios viene sobre él y lo levanta y lo hace, por así decirlo, valeroso, valiente. Por eso dice el versículo 12, y el Espíritu, versículo 10, perdón, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, el rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años. Pero luego dice, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Algo que vamos a notar en el libro de los jueces es que lamentablemente cuando moría el juez, el pueblo volvía nuevamente a sus andadas antiguas, o sea, a sus pasos malos que habían vivido. Y lamentablemente cuando el juez, que era un hombre piadoso, servía a Dios y los instaba a servir al Señor, fallecía, el pueblo entraba nuevamente en la rebeldía y lamentablemente volvía a caer en pecado. Algo que quisiera notar y que quisiera recalcar, iglesia, es de que en la Biblia no se generaliza. Realmente siempre había lo que se llama un remanente escogido, un remanente de personas que seguían sirviendo a Dios, seguían alabando a Dios, buscando a Dios con todo su corazón y sirviéndole con todas sus fuerzas. Lamentablemente, en lo que respecta a la mayoría de personas, la Biblia nos dice que se corrompían y entraban lamentablemente en pecado. Ahora bien, vemos que en este caso el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel y este fue investido con poder de Dios, fue investido con la gracia del Señor para poder juzgar a Israel y también liberar o liderar también a Israel. Y dice que lo hizo por 40 años. Entonces el pueblo de Israel reposó por 40 años. Y gracias a Dios por hombres como Otoniel que se levantaban valientemente para poder así ayudar al pueblo de Israel y poder de esa manera ser de bendición, especialmente en el liderazgo de guiarlos para que sirvieran y buscaran nuevamente al Señor y que confiaran en Él porque Él es el único Dios verdadero. Entonces vemos que el Señor levantó a cada uno de estos jueces. Vuelvo a reiterar que los jueces del libro de jueces fueron 13 jueces y llegamos hasta el punto de añadir a Samuel, añadiendo así el total de años que abarca desde la muerte de Josué hasta la vida de Samuel, 325 años previo al primer rey de Israel, que era el primer rey
llamado Saúl. Pero veamos algo más. Aquí en este capítulo 3 se menciona a otro juez, y este juez era Ahod. Ahod era otro hombre que se levantó para juzgar a Israel. Pero déjenme decirle algo. En el versículo 12 dice: volvieron pues los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Primeramente fue Cusán Risataim el que estuvo dominando a Israel, pero a la muerte de Otoniel, el pueblo vuelve a la idolatría y a la desobediencia, y vuelven a estar nuevamente en opresión, vuelven nuevamente a estar en el castigo por las naciones que eran circunvecinas, y en este caso Eglón, rey de Moab, empezó a dominar a Israel. Y la palabra del Señor dice que este hombre hizo, por así decirlo, a Israel un súbdito, estuvo dominándolo por muchos años, y dice que tomó la ciudad de las palmeras. Todos sabemos que la ciudad de las palmeras era Jericó. Jericó era la ciudad de las palmeras. Y la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel estuvo sirviendo a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Imagínense, 18 años por haber entrado en desobediencia. Qué duro, qué triste es estar tanto tiempo sufriendo las consecuencias del pecado, sufriendo las consecuencias de la desobediencia, todo por no querer entender lo que es la santa voluntad de Dios. ¿Cómo le cuesta al ser humano entender que hay un solo Dios? ¿Cómo le cuesta al ser humano someterse a la voluntad de Dios? Si hay algo que Dios nos ha dado, que nosotros podemos hacer uso de ello, se llama libre albedrío. Y el libre albedrío significa que usted puede hacer lo que usted quiere. Tiene usted una voluntad propia. O sirve a Dios o se aleja de Dios. Pero en este caso el libre albedrío era usado para hacer lo malo. Pero, iglesia, podemos ver aquí nuevamente a Israel cayendo por 18 años bajo el dominio y el poderío de Eglón, rey de Moab. Moab, como dije previamente, era también una de las naciones que estaban circunvecinas a Israel. Y lamentablemente dejaron la puerta abierta, dejaron la puerta del pecado abierta, y lamentablemente entró toda clase de maldad, y en este caso la idolatría y la desobediencia reinaron en Israel y en el corazón de los israelitas, y por eso les vino este castigo por 18 años. Y dice que clamaron a Jehová, y Jehová les levantó un libertador llamado Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era izquierdo, o sea, zurdo. Y este hombre, podemos ver que Dios lo levanta para que nuevamente Israel tenga un guiador. Debemos de recordar que no eran reyes, eran solamente jueces. Y cuando hablamos de jueces, eran personas que juzgaban a Israel, lideraban a Israel y eran libertadores de Israel. Más adelante, ya en el libro de Samuel, podemos ver ya la época de los reyes, pero todavía en este libro estamos viendo a Israel siendo guiado o liberado por jueces. Entonces se levantó Ahod, y este hombre, según el capítulo 3, fue hasta Moab y mató al rey de Moab, y de esa manera él se convierte en el líder del pueblo de Israel, por supuesto con la ayuda de otros guerreros de las otras tribus, porque él fue después de haber dado muerte al rey de Moab, o sea, Eglón. Él se fue a Israel y buscó ayuda, y todo el pueblo le apoyó, y el pueblo de Israel nuevamente es liberado y es protegido por la misericordia del Señor. Entonces vemos un pueblo que peca, un pueblo que entra en castigo. Número 2, un pueblo que se arrepiente y clama,
y luego un pueblo que recibe la misericordia de Dios a través de los jueces. Y el último juez que vamos a estar haciendo mención en esta tarde es el juez Sangar. El juez Sangar, este hombre dice en el versículo 31, después de él dice, Sangar, hijo de Anat, mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Entonces dice que él también salvó a Israel. De este hombre no se habla mucho, pero sí fue ayuda, fue salvación para Israel. Y podemos ver entonces que, por supuesto, los filisteos eran una amenaza para el pueblo de Israel, siempre fue una amenaza. Y el pueblo de Israel siempre era acosado por estas personas, por estas naciones que venían de allá del occidente, de las áreas de las islas del Mediterráneo, y llegaron hasta Palestina y se establecieron en Palestina. Y en este caso se menciona a estas naciones, los filisteos, pero dice que este hombre llamado Sangar sirvió como una protección de Dios. Este hombre fue y luchó contra los enemigos de Israel, y dice que con una aguijada de bueyes mató a 600 hombres enemigos que estaban, por así decirlo, tratando de venir contra Israel, acosar al pueblo de Israel y así ser de sufrimiento para este pueblo. Pero Dios lo levanta, Dios le da la fuerza, y este hombre sirve como un juicio, un castigo contra los filisteos, ya que con solamente una vara, o sea, una aguijada de bueyes, una aguijada quiere decir es una vara que en la punta tenía un metal puntiagudo que se usaba para apresurar los bueyes cuando los bueyes estaban arando, o algunos animales que eran usados en las labores del campo. Se usaba esa aguijada, o sea, esa vara con esa punta de metal enfrente, y se usaba para, por así decirlo, empujar a los bueyes, empujar a los animales de carga para que prosiguieran el camino o la labor que ellos estaban llevando a cabo. Y en este caso vemos a Sangar, que también fue una de las personas que ayudó para que Israel estuviera a salvo de sus enemigos. Entonces hemos visto tres jueces. El primero fue Otoniel, el sobrino de Caleb, y el segundo Ahod, el que estuvo también ayudando a Israel. Cuando la Biblia habla del juez Ahod, la Biblia dice que la tierra de Israel reposó durante el liderazgo de Ahod por 80 años. La tierra reposó. Entonces fue un lapso de tiempo bien largo, considerablemente, 80 años de paz. La tierra reposó por 80 años. Y en el caso de Sangar, la Biblia no nos dice exactamente más detalles respecto a esta persona, pero sí se menciona como uno de los jueces en el capítulo 3 de este libro. Entonces, iglesia, esperamos que tengamos en mente o tengamos una clara perspectiva de lo que es el libro de los jueces y de lo que es el trabajo o liderazgo de estos tres hombres que hemos mencionado. Así que, iglesia, recuérdate, Otoniel, Ahod y Sangar, tres jueces a los cuales Dios les permitió liderar o liberar al pueblo de Israel para que estos pudieran reposar de sus enemigos. Iglesia, estamos llegando al punto final de este estudio, y recuérdate, el capítulo 3 de Jueces es el capítulo donde hemos estudiado, y es el capítulo que hemos podido captar las situaciones que nos van a servir de base para
el estudio de los siguientes capítulos que siguen aquí en este libro de los jueces. Recuérdate, el libro de los jueces tiene 21 capítulos y hemos llegado hasta el capítulo 3, entonces nos faltarían 18 capítulos. Que Dios te bendiga, iglesia. Vamos a hacer una oración. Ojalá que podamos aprender algo de este libro. Y recuérdate que si algo pudiéramos aprender de este libro sería el temor a Dios. Vivir piamente delante de la presencia del Señor para que nos vaya bien y recibamos las bendiciones de parte de Él. Si nos apartamos de Dios, no hay necesidad de ser profeta para decirlo, que no lo mejor está por venir, sino lo peor está para venir a nuestras vidas. Lamentablemente, el pecado y las consecuencias del pecado nunca nos van a traer felicidad, nunca nos van a traer paz, sino solamente dolores, tristezas, y también estaremos en una quejadumbre continua por causa de estar alejados delante de la presencia del Señor. Oremos, iglesia, y así vamos a concluir este estudio y al final daré algunas palabras finales. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que a todos mis hermanos que me están oyendo en este momento y que están en sintonía de este servicio, la bendición, la paz y la fortaleza tuya sea sobre cada uno de ellos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, si alguno está atravesando por alguna situación difícil, posiblemente ha perdido algún ser querido, Señor, o han entrado en alguna aflicción, sea enfermedad o sea algún problema difícil que la iglesia esté atravesando, yo te pido, Padre, que bendigas y fortalezas y que le des esa fortaleza a cada uno de ellos y que la bendición tuya no cese de caer sobre tu iglesia. Lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, gracias por haberme sintonizado y en esta tarde, esta noche, te bendigo en el nombre del Señor y te quiero hacer recordar que este domingo a las 9 de la mañana tenemos una cita aquí en la iglesia. Nos estaremos reuniendo para adorar al Señor juntos. Vente a la iglesia y estaremos aquí para exaltarle, para bendecirle y para adorar al Señor y poder saludarnos, podernos estar reunidos y cantar al Señor juntos para la honra y gloria de su nombre. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y espero en el nombre del Señor verles aquí en la iglesia este domingo a las 9 de la mañana. Amén.